¿Qué tal, amigos de Comienzan a Prepararse? Estamos en el día de hoy solamente para presentar una nota muy interesante, sobre todo la tecnología que va evolucionando dentro de lo que es nuestro deporte favorito, que es las carreras de caballos. Amigos, para presentar a don Luis Vera, médico veterinario, y también a don Rodrigo Vera, el cual son dueños de la empresa Betacaros, que nos proporciona tecnología para todos ustedes en el avance de todo lo que ha sido este tiempo. Sobre todo también para conversar de lo que es la anemia equina. Ahí don Pedro Muñoz, la entrevista, conversa con ellos. Interesante, véanlo. ¿Qué tal, amigos de Comienzan a Prepararse, esta página tan interesante para los seguidores de la hípica, para los profesionales también? Pero aparte de eso también, que Rubén siempre entrega muy buenos aportes para los días que hay carreras. Hablamos de jueves y sábado, son 2 jueves al mes y 4 sábados al mes. Y a veces también nos tocan 7 reuniones. Pero hoy el tema de conversación, queridos amigos hípicos, profesionales, preparadores, capataces, cuidadores, es que voy a presentar 2 grandes profesionales que son los que están vinculados a un tema veterinario o a la veterinaria en general. Voy a presentar a don Luis Vera, que es médico veterinario, y a don Rodrigo Vera, que es ingeniero comercial, y ambos están elaborando un programa a través de una empresa pequeña, pero que también tiene mucho que contar, Betacaros, que es una empresa veterinaria donde nos entrega conocimiento y también nos advierte. Luis, alegría de saludarte, médico veterinario, bienvenido. También quiero dejar a este lado al ingeniero comercial, que es don Rodrigo Vera, que también es parte importante para la formación, la creación y la estructura que esto vaya tomando en forma también, especialmente para el tema equino. Con el tema de la anemia equina, que nos tiene tan apretados en los aspectos hípicos, y de hecho te comentaba que todavía en Viña han vuelto a tener cuarentenas, corriendo el riesgo de no poder sacar caballos, de no poder llevar caballos a las carreras de Viña del Mar, y si tú llegas a llevar un caballo, estás obligado a dejarlo allá, funcione o no funcione. Me gustaría primero saber qué es la anemia equina y cómo se puede definir para los profesionales de la hípica. Bueno, esa es una pregunta que es excelente. La anemia infecciosa equina. El virus de la anemia infecciosa equina es un virus de la familia de los retrovirus. Vale decir, es un virus ARN que infecta a los caballos y básicamente se mete en las células blancas y genera primero que todo una infección que puede ser sobreaguda, que va a decir que mata al animal de inmediato, o puede ser una infección aguda, que va a dar cuadros febriles y algunos otros signos como edema de las patas, también pérdida de peso, ataxia, etc. ¿Cuál es la importancia de la anemia infecciosa equina? Porque como dice eso, anemia, los caballos van a quedar con inmunodeprimidos y además van a quedar con baja de sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La importancia acá es que nosotros tenemos que entender, porque esto es básico, al momento que el virus infecta al caballo, el virus puede tener una fase de incubación que es bien variable, que va entre los 7 días, puede llegar hasta más de 150 días en la fase de incubación. Vale, es decir, sin mostrar ningún tipo de signo, puede haber desde 7 días hasta que empieza a generar los signos hasta 150 días. Lo que pasa es que al momento del animal estar infectado, del momento que se infecta, el animal ya está contagiante. Vale, es decir, sin mostrar signos, sin manipulación, etc. Si por A, B o C motivo, puede venir alguien y le saca una muestra de sangre con una jeringa y luego con esa misma jeringa la pasa a otro, va a infectar al otro animal. Bien. Aunque no tenga ningún signo clínico. Puede ser que el animal sufra de una enfermedad que sea sobreaguda y el animal se muere de inmediato sin ningún signo, amanece muerto. Se muere solo. Se muere al tiro, ¿ya? Rápido.
O puede ser la etapa aguda, que es lo que más uno ve, es en la cual se empiezan a manifestar signos como de fiebre, el animal empieza a tener fiebre, un poco de decaimiento, incluso deja de comer el animal. Y ahí uno empieza a ver las mucosas más pálidas, también algunos tipos de petequia, y luego obviamente se empiezan a afectar otros órganos, se empieza a ver un edema en las partes, que es lo que uno más o menos ve y sabe, y eso fue lo que al final uno notifica al SAC. Es sumamente complicado porque sobre todo, a ver, hay una obligación de denuncia cuando uno tiene los signos. Si no es un programa de monitoreo y uno ve signos, uno tiene la obligación de denunciar al SAC, porque esto es una enfermedad de denuncia obligatoria. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? El problema se genera, primero que todo, en ese gran periodo de incubación del virus, que puede ser hasta 150, 158 días, en lo cual no van a haber signos, y la gente va a estar manipulando ese caballo. Lo puede estar moviendo, lo puede incluso estar vacunando, pueden estar haciéndole, sacando muestras de sangre, y si hay malas prácticas en ese plantel, uno va a estar contaminando sin querer al caballo. Entonces eso es lo complicado. Lo complicado es, obviamente, que si hay signos hay que denunciar, y claro, ahí están los protocolos del SAC, que es la ley, lamentablemente. Pero el gran peligro es cuando uno no tiene los signos en esta etapa de incubación. Por lo tanto, la palabra de quien está al lado del caballo es muy importante. Es crucial. En la fase crónica, ¿Ya? es decir, cuando ya ha pasado mucho tiempo, hay unos cambios en el ojo, en la pupila, que efectivamente uno puede ver. Pero nuevamente eso ¿Podría ser para alguien que no tiene un gran conocimiento o expertise en este tema, partir por ahí primero viendo o no hay nada que te pueda decir es así? A ver, lamentablemente, al ser crónico el tema de la pupila, eso se va a manifestar en la parte ya tardía, cuando el animal está portador. Cuando ya no tiene los signos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente, lo más beneficioso sería que tuviera un periodo de incubación corto, diera signos de inmediato y uno pudiera de inmediato avisar. Pero acá nosotros nos tenemos que referir a una cosa. Lamentablemente, para el diagnóstico en Chile y en el mundo en general, en todos lados, la técnica diagnóstica es la inmunodifusión en agar y gel, ¿Ya? que es una técnica serológica. Vale decir, va a detectar anticuerpos contra el virus de la infecciosa en la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Se necesita un tiempo para poder detectar eso. 3 a 4 semanas para poder detectar los anticuerpos. Entonces, igual nosotros, aunque el animal esté infectado, aunque tenga signos, si nosotros usamos una técnica de serología, nos puede dar falsos negativos. Entonces, explícame eso de serología. La serología son los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, si uno toma una muestra, supongamos que el caballo se infectó hoy día. Si yo tomo una muestra de sangre hoy, ya, para revisar estas técnicas serológicas, inmunodeficiencia en agar gel o ELISA, resulta que a mí me va a salir negativo porque no hay tiempo suficiente para que el caballo monte la respuesta inmunológica y genere los anticuerpos. Porque con esas técnicas uno detecta anticuerpos contra el virus. Y entonces no hay tiempo suficiente para poder detectar los anticuerpos. Perfecto. Entonces, si uno quisiera detectar el virus propiamente tal, uno tiene que utilizar o aislamiento viral, ya, que es complicado también, o uno puede utilizar las técnicas moleculares, pero acá hay otro gran pero. El gran pero es que las técnicas moleculares como el PCR tienen aproximadamente entre un 40 y un 60% de sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque el virus es muy variable. Las técnicas comerciales del PCR tienen como objetivo cierta parte del ARN, cierto código de gen, que es uno de los más estables, pero igual es variable. Entonces hay una alta probabilidad de que salga un falso negativo si uno hace un PCR, porque hay mucha variación en esa área. Están conformando una empresa que entrega conocimiento, entrega prevención. Tú has viajado, tú has estado en Europa, has estado también en Estados Unidos. Que la tarea de ustedes como organización Becataros han ido creando un sistema para prevenir. Pero, Rodrigo Vera, tú que eres ingeniero de ejecución o ingeniero comercial en esto, también te encuentras con algunos problemillas donde SAC te dice, no, esto tiene que ser tal como nosotros lo hemos planteado y no hay más vuelta. Pero en eso han habido 30 y 40 muertes de caballos en nuestro país. ¿Qué papel juegan ustedes y qué respuesta han tenido del SAC? Gracias, Pedro. Sí, mira, principalmente, obviamente, uno tiene que regirse en función de las normas que se establecen y que están es el marco regulatorio que tenemos todos en Chile.
No es que sea bueno o malo, sino Pero es que muy antiguo el sistema que no permite que ustedes puedan canalizar y ayudar, la verdad entre es, comillas. claro, o sea, no me atrevería a decir si es antiguo o no el SAC. Lo que sí puedo decirte es que ellos también se basan mucho en lo que dice la ONSA. Entonces, no es que a ellos se les ocurrió alguna técnica y se fijan, ellos tienen muchos patrones que en función. Obviamente las tecnologías van avanzando, van acelerando el proceso y muchas veces los cambios se demoran, si eso es verdad. Y hay que entrar con la corriente o hay que entrar con la dinámica, con la inercia, empezar a romperla y empezar a mostrar estas nuevas tecnologías que existen. Si bien como empresa de Cataros tenemos equipos que están relacionados a técnicas nuevas como lo que es la IIPCR, que es una derivada del PCR, que es de PCR isoterma aislada, lo que permite reducir tiempos que se demoran en tomar un examen. También hay un proceso de validación que tenemos que hacerlo sí o sí con el SAC y con las distintas áreas, independiente de que si el SAC pueda normal o no, las empresas igual pueden ejecutarla. El SAC jamás... No hay provisión. No, el SAC jamás te va a decir, tú no puedes hacer esto. El tema cae cuando hay un... Perdón, la toma de decisión final la tiene siempre el SAC. Sí o sí. ¿Cuál es la situación? Si sale una muestra positiva por parte del SAC y hacen un PCR, el organismo, y le sale negativo, lo que va a primordial sí o sí va a ser el SAC. No es que se entre una discusión. Si bien nosotros estamos buscando estrategias con las universidades que nos permitan mejorar la técnica y poder aumentar la sensibilidad que habla mi hermano, que era cerca de un 40%, mientras eso no pase por un proceso de validación tampoco por el SAC, si bien va a ayudar porque te permite, no hay que mirarlo por el lado del SAC, sino hay que mirarlo por el lado de la misma organización. Si tú antes detectas que tienes una enfermedad, cualquiera sea, en este caso que es la anemia infecciosa, te permite hacer acción sobre eso y aislar para evitar la contaminación, porque no hay nada peor que tener un animal que está infectando, que tú no sepas que está infectando, porque tus técnicas tienen que ser en un proceso, como hablaba mi hermano, de anticuerpos. Y eso es un tiempo. El PCR, en aquellos casos que tiene solo un aumento de un 90 o un 95% de sensibilidad, es extremadamente efectivo porque te permite en una etapa temprana detectar y te permite hacer acción sobre eso. A diferencia también que te permite hacer un método relacionado con el proceso de limpieza o los vectores mecánicos, poder hacerle muestreos que te permitan poder identificar si es que está hay presencia de material genético ahí. Entonces, en ese contexto, son como complementarios, me atrevería a decir. Y adicional, no puede, el SAC jamás te va a prohibir usarlo. O sea, tú como organización, por ejemplo, el hipódromo, el club hípico, los establos, lo pueden ocupar sí o sí, porque es un método, el SAC jamás te va a prohibir hacer algo. Pero tú le entregas esa información al SAC y el SAC tiene que tomarte la decisión. O no necesariamente, como decía tu hermano, denunciar o avisar lo que está pasando. Claro, pues si te da positivo tienes que denunciarlo sí o sí. Pero ¿qué es lo que ganas tú? Si tú lo detectas en forma temprana, te permite aislar y sectorizar el proceso a evitar que esto se te expanda. No es lo mismo, lamentablemente no tiene cura la anemia infecciosa. Lamentablemente. Por lo tanto, la acción que toma el SAC, que es de resguardo a nivel nacional, va con respecto al sacrificio o la eutanasia del animal. Por lo tanto, no es lo mismo sacrificar un animal que sacrificar 10 o que sacrificar 100 animales, por no tener controlado internamente tu proceso. Por lo tanto, yo considero, o como de Cataros consideramos que independientemente son medidas complementarias. Yo entiendo que el SAC, a nivel igual que la ONSA, tiene su mecanismo estándar, pero eso no implica que no puedas ocupar las otras técnicas. De hecho, mi hermano, bueno, él es más técnico obviamente que yo, que puede profundizar mucho más. Es una tremenda problemática, eso del tema del sacrificio de los animales, además del costo monetario que eso implica, con todos los costos habidos por haber, también hay un tema, por supuesto, de... Perdón, Luis, porque aquí estamos hablando de animales que, mira lo que te los contamos, tú vas a la feria de criadores, te interesó, hay un martillo que te dice 8 millones, hay otro martillo que te levanta el dedo allá y te dice 20, y hay otro que te han dicho 60 y hasta 100 millones. Claro. O sea, estamos hablando de mucho dinero, muchísimo pero dinero. también estamos hablando de vida. Exactamente, son las dos cosas. Y a mí lo que realmente me complica un poco es que sigamos con el tema del diagnóstico y esto sigue siendo recurrente.
Obviamente que a uno le encantaría poder detectar los casos lo antes posible. Obviamente, a mí me encantaría detectar el caso del día 1. Pero nosotros tenemos que cambiar como industria el foco, aparte de estar apagando incendios y andar denunciando que tenemos que Pero ya denunciar. está apagando el incendio, o sea, Ya lo estáis apagando. ya se te quemó ya. Pero además tenemos que, porque eso sí o sí va a pasar, o sea, tenemos que apagar el incendio, tenemos que denunciar al SAC y el SAC va a venir y va a cuarentenar y va a hacer lo que le dice la ley que tiene que hacer. Pero como industria nosotros tenemos que ir un paso más allá y tenemos que enfocarnos en la prevención. Porque no puede ser de que sigan habiendo brotes y resulta que no llegamos a la causa. Pero acá hay un tema de brote, pero también hay un tema que me gustaría que lo aclararas, que Sí. tú hablabas de la mosca de los cuernos y Sí. otro tipo de Sí, infecciones que Sí. puedan llegar. así es, efectivamente. ¿Podría ser un zancudo en un momento? El zancudo, No alcanza. no, pero por ejemplo, sí las moscas, por ejemplo, la mosca de establo, que está, la Humosis calcitrans, que sí está en Chile, puede ser un vector. Los tábanos también son otros vectores. Y obviamente, uno al momento de hacer la prevención o el manejo de una cuarentena, uno tiene que considerar también el tema del manejo de insectos. Aplicación de insecticida, manejo integral de plagas en el tema de hierbas surales, tener todo esto limpio, controlar las moscas también. ¿Por qué? Porque resulta que si bien acá en Chile el caso que está informado, el SAC dice que es por vectores mecánicos y sí, efectivamente son vectores mecánicos, nosotros no podemos descuidar el otro posible vector, Ya. que puede explicar cómo se transmite dentro de un mismo plantel. Por ejemplo, porque de repente cuesta un poco creer de que todos estén ocupando la misma jeringa, cuesta. Uno tiene que entender Sobre también todo ahora que hay jeringas desechables. desechables. ¿Cachai? Entonces uno tiene que al final ver otros posibles vectores también para cubrir todo. Pero fundamentalmente el tema pasa por la utilización Sí. de inyecciones que ya han sido puestas en otros Sí, animales. porque ¿qué es lo que pasa? La aguja específicamente. El virus es súper sensible. Muere con cloro, muere con alcohol, muere con desinfectantes común y Ya. corriente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno saca sangre o utiliza esta jeringa y luego las vuelve a poner, aunque uno le eche agua o incluso aunque uno desinfecte con alcohol o con cloro, el alcohol y el cloro y la mayor parte de los desinfectantes se inactivan con materia orgánica y la sangre es materia orgánica. Por lo tanto, no es efectivo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde ahí? Obviamente utilizar cosas desechables de un solo uso. Doctor, ¿cuál sería la recomendación para todos los profesionales que nos puedan estar mirando? Porque yo sé que el camino de ustedes también va a ir por el lado de las universidades, Sí. que son las que trabajan y estudian sobre estos temas. Bueno, efectivamente lo que nosotros tenemos que hacer como industria en general, en el caso de los criadores, tienen efectivamente que comprometerse y ser un poco más O sea, profesionales. ¿recomendarías tú tener una maquinita como la que ustedes privilegian por la cantidad de minutos que te entregan información, que los criadores permanentemente, yo no sé si esa máquina está disponible en los distintos criaderos, les ha costado meterse porque siempre el criador te va a decir que aquí la última palabra la tiene el SAC. No, por supuesto que la última palabra la va a tener el SAC. La máquina está disponible para que la puedan usar cuando quieran y no solamente para la anemia infecciosa, sino para muchas otras enfermedades más. Tenemos que cambiar el switch de ser más, en vez de ser reactivo, a ser proactivo y a prevenir. Y la única forma de prevenir es con un buen muestreo y con un buen manejo, manejo integral en general. Preguntarte qué pasa en el extranjero sería un crimen preguntarte por la, No es un por la crimen. aguja, porque allá están consideradas dentro del mes. Exactamente, a mí me da vergüenza de hecho contestarte esa pregunta porque la Y verdad a mí que... me da vergüenza que me miré con esos ojos. Exacto, porque ¿qué es lo que pasa? En el extranjero, en Europa, en Estados Unidos, normalmente todo se usa de manera desechable. Entonces allá los vectores mecánicos, los vectores, ¿cómo se llama? Biológicos, las moscas, los tábanos, todo eso, eso es la principal fuente de infección. Perfecto. Porque lo otro se entiende ya de perogrullo que todo tiene que ser desechable. Perfecto. Mira, antes que nos despidamos, Rodrigo, ha costado meterse en el mercado porque hemos sido testigos de eso, pero hoy las universidades te van a responder, ¿crees tú o no? Sí, hay alto interés. Tenemos un Por ejemplo. todo lo que hemos conversado. Claro, de hecho ya hemos tenido reuniones tanto con la Universidad Mayor, un ejemplo, la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de Chile. Hay otras en carpeta que tenemos que seguir visitando, porque entendemos también que ahí tiene que haber un cambio, y esos cambios se generan a través de las universidades, sí o sí. Ellos son los que están Facultados educando. para... Aparte de facultados, están educando a los nuevos profesionales. Ya. No es lo mismo que un profesional que salió hace 15, 20 años, que está acostumbrado, yo no digo que está mal, pero no está con las nuevas tecnologías probablemente, Perfecto. o que cuesta mayor adopción,
que un nuevo profesional que va saliendo de la universidad ya interiorizado con estas nuevas tecnologías, que va sabiendo, que va atacando y van generando los cambios. Los cambios son lentos. Perfecto. Yo le agradezco a Luis Vera, médico veterinario, a Rodrigo Vera, ingeniero, que han conformado esta pequeña empresa que van a tener que nadar mucho tiempo contra la corriente a lo mejor, que no es el ideal, pero está pasando así. Y ojalá que las universidades en un momento entiendan, porque hoy fíjate que el concepto veterinario se ha ampliado tanto que antes tú hacías un llamado para educarte en veterinaria. Hoy tú tienes muchos postulantes a las carreras de veterinaria, incluyendo los enfermeros veterinarios que cumplen una fuerte tarea porque son los que cumplen las recomendaciones que les das tú, por ejemplo. Luis Vera, Rodrigo Vera, Becataros, siempre a su disposición. Muchas gracias. Y gracias, Rubén, porque tú nos permites llegar al público profesional de la hípica, que tiene, fíjate que entre 88 y 89 reuniones al año cada hipódromo. Viña del Mar, Concepción y en Santiago, Hipódromo Chile Club Hípico de Santiago, que creo que ustedes no tenían idea que todas las semanas hay hípica. Y si no te llega hípica acá, te mandan hípica a través del extranjero. Muchas gracias, Luis, por todo. Encantado. Muchísimas gracias por la invitación también. Perfecto, lo digo. Encantado. ¿Por qué no has dado un número telefónico? Sí, les dejo mi teléfono, es el 97-588-8338. Me pueden llamar, encantado, tenemos reuniones, vamos a hacer demostraciones, poder mostrar la técnica IIPCR que tenemos nosotros en nuestra línea del área diagnóstica y sin compromiso, para que aprendan y que sepan que existen nuevas tecnologías que les permitan abordar de una mejor manera ciertas enfermedades. No solo, como habla mi hermano, la anemia infecciosa equina, sino que tenemos un pool de enfermedades. Gracias, chiquillo, que estén muy bien, Luis y Rodrigo. Muchas gracias, Rubén, por la gentileza de entregarnos estos minutos.